Como último punto, vamos a hablar de proyectos interesantes y experiencias que queremos compartir dentro del mundo IoT. El IoT irrumpió hace años en la industria y luego en las ciudades para intentar facilitar y mejorar los procesos que se realizan en ambos entornos. La tecnología se ha ido aplicando a diversos sectores, desde los más emergentes, como puede ser la logística, marketing, como a sectores clásicos en la historia de las ciudades. La época actual no deja de ser especialmente pintoresca porque conviven en una misma sociedad personas completamente digitales, personas que han aprendido a convivir con el mundo digital y personas que se han visto obligadas a hacerlo. Actualmente está extendido el sentimiento de uso de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de trabajo y la calidad de vida de los ciudadanos. Pero sigue existiendo un gap importante, aunque cada vez más reducido, donde los profesionales hemos tenido que aprender a empatizar con colectivos de trabajadores acostumbrados a realizar sus tareas de una forma determinada, ponernos en sus zapatos y comprender la profunda revolución que ha supuesto para ellos esta aplicación. Es por ello muy importante una buena gestión del cambio. A lo largo de los años, en donde he podido participar en la puesta en marcha de proyectos IoT en sectores tan importantes y arraigados como son iluminación, recogida de residuos, monitorización ambiental, podría destacar varios ejemplos. En el caso del sector de residuos, después de presentar un proyecto con un despliegue con un importante número de sensores de monitorización del nivel de llenado de contenedores, el equipo de recogida de basuras de la ciudad nos aseguraba que la información que se extraería del proyecto no les serviría porque llevaban amoldando la frecuencia de recogida de forma anual en base al conocimiento de los conductores. En este caso particular, tras una etapa de monitorización, se pudo comprobar que los contenedores se recogían por debajo de la mitad de la capacidad que estos disponían, por lo que el margen de mejora era considerable. Pero no solo eso. Una vez superada una primera etapa inicial donde los técnicos comprobaban que lo que se visualizaba remotamente era una imagen perfectamente adaptada a la realidad con comprobaciones in situ, confiaron en la tecnología para usarla para el motor de cambio, para la toma de decisiones que permitieron implantar nuevas políticas de recogida y que se fueran probando hasta obtener la óptima, que le permitió una optimización del 66% en las tareas de recogida, con el consecuente ahorro en combustible y la posible reubicación de los recursos en otras tareas. Es aquí donde reside el principal valor y el know-how que se debe aprender, la planificación adaptada de la implantación de la tecnología en base a un timing donde es importante que el tomador de la tecnología debe primero verificar por su propia cuenta que el IoT le pueda ayudar a hacer las cosas mejor y de forma más rápida. En segundo lugar, a asimilar las nuevas herramientas. Y en tercero, a saber sacar el máximo provecho de las mismas, siempre con el fin de tomar decisiones eficientes para su día a día. Dentro del área ambiental, hemos recientemente desplegado un proyecto en Zaragoza donde hemos instalado en varias avenidas y calles comerciales del centro de la ciudad equipos para monitorizar la calidad del aire, el ruido y la afluencia de personas, para digitalizar las vías urbanas y recoger datos en tiempo real con la que mejorar la experiencia tanto de ciudadanos como de turistas y comerciantes. Gracias a toda esta información que se recoge, se puede, entre otros, diseñar campañas específicas en base al nivel de afluencia existente en la época, concienciar a los viandantes sobre la importancia de respetar un umbral de sonido adecuado para la convivencia, que las autoridades competentes puedan establecer políticas de acción para la mejora de la calidad del aire, monitorizar el grado de éxito de las mismas, así como comprobar la influencia sobre el incremento de visitantes a la zona. En el sector de la iluminación, podría destacar un proyecto donde se implantó tecnología IoT para el control punto a punto de nodos inteligentes, que permitió el control de luminarias en un área industrial con tecnología LoRaWAN. En aquella ocasión, la puesta en marcha del sistema permitió un ahorro de energía de casi el 50% mediante la aplicación de perfiles de iluminación adaptativos dependiendo de la frecuentación del parque por parte de las personas que trabajaban en él, aplicando perfiles más lumínicos durante las primeras horas de la noche y luego reduciendo durante la madrugada cuando el tránsito se reducía. Además, no solo se permitía esto, sino que se podían detectar consumos fuera de línea o bien averías de las luminarias para la intervención temprana. Como resumen,
Destacaría los siguientes apartados. Hemos revisado los componentes que conforman un proyecto IoT. Hemos hecho hincapié en que nos permite la comunicación de múltiples dispositivos con sistemas de información para la generación de datos que presentemos para la toma de decisiones. Por otro lado, dada la gran versatilidad y tipología de dispositivos, proyectos y comunicaciones IoT, hemos destacado aquellos aspectos fundamentales que de cara al cliente debemos tener en cuenta para la elección adecuada de los elementos que conformarán nuestro proyecto IoT. Por último, hemos repasado experiencias en la puesta en marcha de proyectos IoT, que como profesionales de este tipo de tecnologías, nuestro trabajo no termina en el análisis de los requisitos del proyecto para poder elegir entre sus diversas opciones, ni siquiera una vez desplegado, sino en la necesidad de convertirnos como partners, ser compañeros de viaje de nuestros clientes para ayudarlos a explotar al máximo las capacidades, información, datos que el IoT puede poner a su disposición para mejorar su calidad en el trabajo y en la vida.